Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Evelio Mesa, soy estudiante de Comunicación Social de la UNAD de noveno semestre y estoy aquí junto con mis compañeros porque vamos a socializar un caso de la masacre que ocurrió en La Rubiera, corregimiento del departamento del Cauca. Hola, mi nombre es Wainer Steven Polo García, estudiante de la UNAD, Comunicación Social. Voy por el 10º semestre y hablaremos sobre el mismo tema, masacre de la Rubiera. Hola, mi nombre es Andrés Camilo Álvarez y estoy en el 4º semestre de Comunicación Social. Mi nombre es Gisela Álvarez, soy estudiante del 4º semestre de Comunicación Social. Mi nombre es Carlos Vera, soy estudiante de la UNAD de 10º semestre de Comunicación Social. Bueno, entonces para dar un pequeño contexto de lo que ocurrió en la masacre de las Rubieras, vamos a dar una pequeña introducción para poder analizar todos los aspectos que vamos a estar desglosando en el presente conversatorio. En una tarde del 25 de diciembre de 1967, un señor llamado Anselmo Aguirre, de nacionalidad venezolana, y Marcelino Jiménez, colombiano, estaban pescando en un río llamado Capanaparo, influente entre Colombia y Venezuela, en la cuenca del Orinoco. Bueno, era una jornada rutinaria donde estaban ellos dos. De repente llegó un grupo de indígenas donde ellos no le entendían el idioma. Entonces pensaban que ellos eran animales, o sea, no eran seres humanos. Los determinaban como si fueran animales. Bueno, los invitaron a comer, y ya cuando estaban terminando de comer, los empezaron a asesinar, unos con garrote, les daban en la cabeza y bueno, hasta acabar con todos, fueron 16. De acuerdo a este contexto, entonces tenemos que hablar de distintos aspectos que enlazan toda esta masacre con distintos aspectos de la comunicación intercultural, que es el aspecto que vamos a desarrollar el día de hoy. Bueno, de acuerdo al contexto histórico, hay que tener en cuenta que en Colombia la violencia se desarrolla en muchos aspectos, no solamente cultural, sino también social y económico, y en algunos casos incluso hasta político. En esta particular ocasión, la masacre de la Rubiera es una masacre que va mucho más allá del contexto histórico al contexto cultural, debido a que vimos que indígenas pertenecientes a una etnia fueron asesinados por dos personas, de un colombiano y un venezolano, pertenecientes a una etnia diferente, por el simple hecho de no pertenecer a su misma cultura. El hecho de que por palabras de ellos digan que los indígenas no eran personas, eran simplemente animales para ellos, porque no pertenecían a su etnia, porque no tenían sus mismas costumbres ni su pensamiento, simplemente se les ocurrió asesinarlos porque sí. Entonces esto tiene que ver más que todo con ese contexto de toda la historia sangrienta que viene arrastrando Colombia desde básicamente más de 100 años. Entonces creo que esto es un precedente histórico que nos demuestra que muchas veces la historia solo sirve para que reconozcamos cómo ha crecido nuestra sociedad hasta hoy. Sí, porque también el racismo y el clasismo también está arraigado en la sociedad colombiana, que los indígenas eran vistos como inferiores y en algunos casos como obstáculos para el progreso. Y algunos le robaban las tierras, eso también le robaban tierras. Bueno, yo quiero hablar un poquito de la actualidad. En Colombia es un proceso de construcción y memoria histórica y justicia para las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, el camino es largo y difícil. Las comunidades indígenas continúan luchando por el reconocimiento de sus derechos y la protección de sus territorios.
de que no sean violados, de que no hagan carreteras. Eso también influye porque ellos quieren ser autónomos de todas sus actividades y que nosotros, las personas, los ciudadanos, no nos metamos en sus espacios ni tampoco violemos su integridad, su espacio, ¿sí? Bueno, la región amazónica de Colombia ha sido un escenario de explotación y conflicto. Las comunidades indígenas han sufrido de violencia de grupos armados. A menudo han visto a estas comunidades como obstáculos o como objetivos en sus enfrentamientos. La masacre de la Ruyela ocurre en el contexto de una larga historia de migración y violencia sistemática contra los pueblos indígenas en Colombia. Oye, pero también hay actitudes colonialistas, porque también persistía, en esa época también se persistía sobre que los indígenas eran, como decirlo, seres sin alma ni sin derecho, que tenían esas actitudes de que ellos eran superiores, ¿me entiendes? Esta masacre también provocó, aquí en Colombia, marcó una época que las comunidades indígenas temían porque los derechos fueron vulnerados, las comunidades fueron desplazadas y si no lo hacían eran asesinados. Y la masacre también los hizo a ellos ser vulnerables a sus derechos y la presión de salir de su tierra o aliarse al conflicto armado que era la opción que le daban a ellos. Ser presionados, eso causó ese conflicto. Bueno, otro de los aspectos que abraza este contexto es el aspecto cultural. En Colombia existen diversas etnias y nuestra cultura es rica en lo que tiene que ver con diversidad étnica. Entonces, las comunidades indígenas son bien conocidas porque tienen un rigor muy estricto de acuerdo a sus costumbres, su religión, su educación, su cultura. Nosotros, como habitantes citadinos de una comunidad establecida de ciudades, veredas, pueblos, tenemos quizá unas costumbres diferentes que también hacen ahí un choque cultural con ellos. Entonces estamos hablando que incluso siendo de la misma nacionalidad, tenemos barreras culturales. Entonces es también lógico pensar que en la cabeza de estas dos personas que perpetraron esta masacre existía esa barrera cultural, pero más con un velo o con una intención violenta de decir que o asumir que sus costumbres y su cultura era mucho más importante que la de los indígenas, que en ese momento literalmente fueron condenados por sus ideologías. Entonces, creo que el aspecto cultural aquí se nota ver la barrera grande que existe en que no importa que seamos de la misma nacionalidad o que incluso haya habido un implicado de otra nacionalidad, siempre hay barreras culturales que nos llevan a explotar este tipo de actos. Bueno, el ataque contra los indígenas en Vera está relacionado con la falta de respeto y de reconocimiento de su derecho y su forma de vida, que era lo que decía pues el compañero Evelio. También la masacre presenta agresividad directa contra las comunidades indígenas. Es una ruptura de los tejidos sociales y culturales. Los pueblos indígenas tradicionales y la forma que tenían ellos fueron afectadas profundamente con los actos violentos que presentaron en la masacre. Atentaron contra sus costumbres. Bueno, en el aspecto legal, es por lo que yo veo, es una violación de derechos humanos. La masacre indígena constituye una grave violación, ya incluyendo el derecho a la vida, la integridad personal, la dignidad humana. Estos derechos están protegidos por diversos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. La protección de los pueblos indígenas gozan de una protección actualmente especial bajo un convenio que se hizo, pero en ese tiempo no había ese tipo de convenio. En ese tiempo
los mataban, y no solo esos, porque hubieron muchos muertos. O sea, fuera de eso, siguieron matando indígenas porque, o sea, les parecían animales, personas que no eran de su misma, ¿cómo se le puede decir? De su Etnia. misma etnia, o de las personas normales, supuestamente, según ellos, no eran personas normales, y por eso era la matanza, era una matanza grande. No solamente esos 16, ellos siguieron matando hasta que, bueno, hasta que se paró eso. Bueno, igual también hay que hacer referencia que no solamente estamos hablando de la violación de los derechos humanos, sino que existe un ataque directo al primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida. Creo que aquí ya Exactamente, claro. no hay punto medio para decir que hay que analizar si estuvo bien o estuvo mal. Desde partiendo de ese punto hay que decir que se violó el primer derecho fundamental, que es el derecho a la vida, y Derecho creo a la que vida, sí, señor. la violencia ha sido siempre partícipe de todo esto. Así que en el aspecto legal es básico y válido decir que la justicia no tiene mucho que analizar. Simplemente fueron personas violando el derecho fundamental de la vida, y creo que esto ya es punto de partida para decir que se merece un castigo ejemplar. Es que también después de la masacre de la Rubiera hubo un juicio, pero el juicio fue muy complejo y en muchos aspectos insuficiente, ya que la investigación fue llevada a cabo a autoridades locales, pero enfrentó numerosos obstáculos, incluyendo la falta de recursos y la resistencia de la comunidad local a cooperar. Y la percepción de que la vida indígena no valía tanto como ellos decían, como los jueces estaban diciendo, y también los perpetradores fueron llevados a juicio, pero muchos de ellos no mostraban, ¿cómo decirlo?, empatía, no mostraban conciencia de sus actos. Desde mi punto de vista comunicativo, la forma como se presenta y se narra la masacre influye una perspectiva pública en el conflicto de todas estas víctimas. Es importante que los medios de comunicación y los discursos oficiales que fueron afectados, o sea, lleven a cabo también lo contrario de ahí. Como lo dijeron ahorita, no fueron llevados a juicio y no fueron, o sea, muchos no fueron judicializados justamente como debe ser, sino que fueron como los dejaron pasar así, como si no fueran afectados las personas, ya me entienden. Y bueno, ya para cerrar, queremos hacer un análisis crítico acerca de todo esto que hemos venido desglosando. Y yo creo que básicamente todo esto nos arrastra a la premisa de que en nuestro país la justicia siempre ha estado en constante crecimiento, pero también se ha visto básicamente afectada por la corrupción, por la nula gestión en la mayoría de los casos. Y como vemos, vivimos en un país en donde la historia política y social ha estado manchada de sangre durante los últimos 100 años, y creo que ha sido todo este conflicto que se ha venido dando a través de los años, a través de las generaciones, el punto de partida de ese sinsabor que tenemos los colombianos de decir que vivimos en un país que se tilda de democrático, pero es muy poco justo. La masacre de la Rubiela no solo evidencia la violencia y la injusticia hacia estas comunidades, sino también la dificultad de transmitir sus experiencias y demandas en un entorno donde la comunicación efectiva y el acceso a la justicia son limitados. Se puede hablar y se puede decir que se podía implementar una política pública más efectiva para proteger las comunidades y garantizar los derechos de ellos, y que puedan tener una paz como lo tienen los demás. Bueno, es el aspecto comunicativo. Entonces, la masacre de la Rubiera también es un asunto crítico para la comunicación, porque pone de manifiesto la dificultad de las comunidades indígenas para ser escuchadas y reconocidas en medio de la violencia. La comunicación sobre este tipo de eventos suele estar cargada de desafíos, como la falta de cobertura mediática adecuada a la dificultad para que las voces de las víctimas sean escuchadas a nivel nacional e internacional.
yo pienso que en la actualidad, bueno, en la actualidad pero ya es diferente. En la actualidad Pues sí, sí es diferente, pero sigue habiendo los mismos problemas. Sí, es parecido, pero es diferente porque, bueno, ya son los grupos armados que bueno, quieren los territorios de los indígenas, digamos, para explotar oro, diamantes, cualquier cosa que haya en ese territorio, pero también son víctimas del conflicto, porque muchos los matan, los desplazan hacia las ciudades. Sí, pero sigue siendo el mismo problema. Claro, el mismo problema, a eso es lo que vamos, que ya no son personas normales, sino que ahora es peor, ahora son grupos armados que si no te vas, te matan. Y así matan cada mes, siempre hay un muerto indígena, 2, 3 muertos indígenas. Sí. O manifestaciones. También. Si no el grupo armado, bueno, actualmente no, pero anteriormente el Estado para que desbloquearan las vías, había hasta indígenas muertos y todo. Sí. Estamos Bueno, hablando, compañero, saliéndonos sí, del no, tema, pero sí hablamos, o sea, estamos hablando, estamos mezclando el pasado con la actualidad. Pues sí. sí, eso es como un paralelismo de lo que estamos viviendo ahora con cómo se vivía en esa época. Exactamente. Bueno, creo que hemos llegado al final de este conversatorio. Hemos analizado y debatido todo lo que tuvo que ver con aspectos legales, culturales, históricos, comunicativos de lo que pasó en la Riviera, en la masacre de las Rivieras. Así que, bueno, fue un placer estar aquí con todos ustedes. Entonces, muchas gracias por estar aquí y que pudiéramos debatir esto en pro de la actividad. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias, compañeros. Bueno. Gracias, nos vemos.